En la víspera de Año Nuevo, invité a mi hijo, a mi nuera y a mi nieto a celebrar juntos en casa. Estábamos riendo alrededor de la mesa cuando el teléfono de mi hijo sonó. Dijo que era una llamada de trabajo y desapareció hacia el sótano. Mi nieto de 9 años, Mateo, se disculpó para ir al baño al mismo tiempo. Cuando regresó, su rostro estaba blanco como el papel y sus manos temblaban. Me agarró del brazo, me llevó a un lado y susurró: «Abuelo, tenemos que irnos ahora mismo. Escuché a papá hablando de ti». Lo que Mateo me contó a continuación me heló la sangre. Para las 10:30 de esa noche, yo estaba encerrado en mi baño marcando el 112 mientras mi hijo intentaba echar abajo la puerta. Estaba poniendo la mesa cuando el recuerdo me golpeó. Elena, mi esposa, hace 3 nocheviejas, riendo mientras se le quemaban los panecillos. Alejandro, me había dicho, después de 42 años, pensarías que ya dominaría el horno. Le había besado la frente diciéndole que estaban perfectos. No lo estaban, pero ella sí. Esta noche, el pan era comprado. La mesa se sentía demasiado grande. Y por primera vez en 43 años, celebraba la Nochevieja solo. Bueno, no del todo solo. Mi hijo, Adrián, venía con su familia. Eso debería haberme consolado, pero no fue así. El timbre sonó a las 17:15. Abrí y encontré a Adrián sacudiéndose el frío. Lucía, mi nuera, estaba detrás con su sonrisa ensayada, y Mateo, mi nieto, abrazaba su mochila como si fuera un escudo. Papá, Adrián me dio un breve abrazo. Noté el aroma de un perfume caro. Algo nuevo. Al separarse, vi el reloj en su muñeca. Un Rolex de oro rosa, del tipo que cuesta más de lo que yo ganaba en 6 meses como profesor de literatura en el instituto. El mes pasado me había dicho que el dinero escaseaba. El mercado inmobiliario en Madrid está brutal ahora mismo, papá. Apenas mantenemos la cabeza fuera del agua. Yo le había ofrecido ayuda y él se negó. El reloj decía lo contrario. Dejadme vuestros abrigos, dije. Lucía me entregó el suyo, de cachemira, y divisé su bolso sobre la consola de la entrada. Un Prada de al menos 3.000 euros. La cena huele de maravilla, dijo Lucía con un brillo artificial. Tenía esa alegría ensayada. ¿Qué vamos a cenar? Pollo asado, patatas y las judías verdes de Elena. Su sonrisa vaciló. Encantador. Nos movimos al comedor. Había puesto 4 servicios en la mesa de roble que construyó mi padre. Adrián sacó la silla para Lucía y luego la suya, con los ojos ya fijos en su móvil. Mateo se sentó a mi lado, en silencio. Le revolví el pelo. ¿Cómo va el colegio, campeón? Bien, respondió sin levantar la vista. He enseñado durante 38 años. Conozco la diferencia entre un bien real y el de un niño que observa algo que no comprende. Mateo observaba a su padre. El móvil de Adrián vibró 1, 2, 3 veces. Cada vez, su mandíbula se tensaba, miraba la pantalla con los nudillos blancos y dejaba el aparato sin responder. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté pasando el pollo. Bien, la misma palabra hueca que usó Mateo. Lucía llenó el silencio con chácharas sobre las rebajas en el Corte Inglés y las reformas de los vecinos. Yo asentía, pero vigilaba a Adrián. Mi hijo siempre fue fácil de leer. De niño mostraba sus emociones abiertamente. En algún punto entre las ligas infantiles de fútbol y la promoción inmobiliaria, aprendió a ocultarlas. Pero un padre lo sabe. Esta noche vi miedo. El teléfono vibró de nuevo. El tenedor de Adrián chocó contra el plato. Lo siento, murmuró, ¿el trabajo? Ha sido. No terminó. Ya tenía el móvil en la oreja mientras apartaba la silla. Tengo que atender esto. La sonrisa de Lucía no flaqueó. Claro, cariño.
Adrián miró la pantalla y algo cambió en su expresión. No tardaré, dijo, y se dirigió al sótano. La puerta se cerró. Sus pasos resonaron escaleras abajo hasta que se hizo el silencio. Lucía siguió hablando de gangas, pero yo no escuchaba. Miraba a Mateo. Había soltado el tenedor. Su rostro infantil estaba turbado, con los ojos fijos en la puerta por donde desapareció su padre. Era la misma expresión que tuvo hace 3 años en el funeral de Elena. Antes de que pudiera preguntarle, Mateo se levantó. Tengo que ir al baño, masculló moviéndose rápido. Cariño, usa el de arriba, empezó Lucía, pero él ya se había ido. Algo me inquietaba. Mateo no había subido. Escuché sus pasos por el pasillo hacia el sótano. Se me dio un vuelco el estómago. Dejé los platos y fui hacia la puerta del sótano. Antes de llegar, la puerta se abrió y Mateo salió tropezando. Su cara era blanca como el papel. Lo sostuve cuando casi se cae, estaba temblando. ¿Qué pasa? Lo llevé a la cocina, lejos de la charla ajena de Lucía. Mateo me agarró de la manga. Abuelo, escuché a papá hablando. Cariño, no deberías escuchar a escondidas. Me cortó, aterrorizado. Hablaba de ti. Dijo algo de morir. Y que esta noche, a tu nombre. Me agaché sujetando sus hombros. ¿Estás seguro? Dijo Caldera y Carbono algo. Y números grandes. 750.000. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Abuelo, dijo que para mañana por la mañana. ¿Qué significa eso? Monóxido de carbono. El detector de mi dormitorio había desaparecido. Caldera. 750.000 euros. Mi seguro de vida. Adrián era el beneficiario. No, esto era una locura. Mateo debía haber entendido mal una charla sobre seguros de algún cliente. Mi hijo no podría. Pero mis manos temblaban. ¿Te vio? Mateo negó con la cabeza. Me escondí detrás del termo, pero la voz de papá sonaba rara. No como papá. Pasos en la escalera del sótano. Adrián volvía. Apreté el hombro de Mateo. Ni una palabra a nadie. Prométemelo. Mateo asintió con ojos enormes de pavor. La puerta de la cocina se abrió. ¿Todo bien?, preguntó Adrián. Su tono era casual, sus ojos no. Se movían entre Mateo y yo, analizando. Sentí la mano de mi nieto temblando en la mía. Bien, dije con más firmeza de la que sentía, Mateo solo me ayudaba con los platos. Adrián nos estudió. ¿Podía oír mi corazón martilleando? ¿Sabía que lo sabíamos? La voz de Lucía llamó desde el salón. Adrián, los García ya están aquí. Él se dio la vuelta, pero no antes de que captara algo en su expresión. Cálculo. Como un jugador de ajedrez decidiendo si sacrificar una pieza. El timbre anunció a los García, vecinos durante 15 años, llegando con una tortilla y sonrisas. Tras ellos vendrían los Martínez y los López, caras familiares que habían llenado nuestro hogar cada fiesta desde que Elena y yo nos mudamos aquí. Beberían cava, reirían y harían la cuenta atrás. Ninguno sabría nada. Yo estaba en mi cocina sosteniendo la mano temblorosa de mi nieto, y la verdad cristalizó. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que enseñé a montar en bici y a distinguir el bien del mal, planeaba matarme esta noche. Durante los siguientes 30 minutos jugué a ser el anfitrión en piloto automático. Saludé, acepté aperitivos y reí con bromas que no oía. Pero solo escuchaba la voz de Mateo. Caldera, monóxido de carbono, esta noche. Tenía que ser un error. Pero necesitaba saberlo. Sobre las 19, vi a Adrián saludar a los señores Pérez en la puerta, de espaldas a mí.
Era ahora o nunca. La casa se siente fría, anuncié. Voy a revisar la caldera. Lucía protestó. Oh, deja que Adrián lo haga luego. Yo ya me estaba moviendo. He revisado esa caldera durante 40 años. No tardaré ni un minuto. Bajé las escaleras, cada peldaño se sentía como un descenso a una pesadilla. El sótano estaba frío, silencioso. Me acerqué a la caldera, vieja pero bien mantenida. Me agaché para examinar el conducto de ventilación. Mis dedos siguieron su rastro. Debería ventilar hacia el exterior por la pared. En cambio, había sido redirigido. Alguien había desconectado el tubo externo y lo había apuntado hacia arriba, hacia la rejilla del suelo que daba directamente a mi dormitorio. El trabajo era reciente, vi arañazos frescos en las conexiones. Se me cerró la garganta. Cerca de la caldera había un cubo de basura. Dentro, mi detector de monóxido de carbono. Lo saqué y abrí el compartimento de la batería. Estaba perfecta, una pila de 9 voltios cargada. Alguien la había quitado deliberadamente. Las piezas encajaron con una claridad terrible. Cuando la caldera funcionara esta noche, el monóxido de carbono inundaría mi habitación en lugar de salir fuera. Me iría a dormir y no despertaría jamás. Intoxicación accidental. Trágico, común en casas viejas con sistemas antiguos. Y Adrián cobraría 750.000 euros. Mis manos temblaban mientras sacaba el móvil. Hice fotos al conducto redirigido desde 3 ángulos, al detector en la basura y al número de serie de la caldera. Mi instinto de profesor. Documentarlo todo. Arriba, las maderas del suelo crujieron. Pasos lentos, deliberados, cruzando la cocina, acercándose. Alguien caminaba hacia la puerta del sótano. Papá, la voz de Adrián desde arriba. Me metí el móvil en el bolsillo, las pruebas quemaban contra mi pecho. Solo reviso el filtro, respondí forzando la normalidad. Cada sílaba pesaba como una losa. ¿Todo bien? Subo ahora. Hubo una pausa tan larga que imaginé que bajaría, me encontraría con las fotos y se daría cuenta. No te quedes ahí mucho tiempo, dijo finalmente, más bajo. Se está enfriando. Sus pasos se retiraron. Me quedé solo en el sótano, mirando la caldera que debería haberme matado, y sentí algo frío y duro cristalizar en mi pecho. Ya no era miedo. Era algo cercano a la rabia. Mi hijo había hecho esto. Había retorcido metal con sus propias manos. Planeó mi muerte sentado frente a mí en la cena. Subí las escaleras lentamente. Arriba escuchaba música y risas. Aquí abajo acababa de encontrar la prueba de que mi propio hijo me quería muerto. Para las 20 no pude mantener más la fachada. Disculpadme, dije a los Martínez. Tengo dolor de cabeza, necesito tumbarme. Murmullos de preocupación me siguieron arriba. Cerré la puerta de mi habitación y escuché el pestillo encajar como un disparo. Detrás de mí, sonidos de fiesta ante mí, mi móvil brillando con fotos que desearía que no existieran. Me senté en el borde de la cama que compartí con Elena 40 años. Revisé las fotos otra vez esperando haberme equivocado. El conducto redirigido era inconfundible. Recordé a Adrián a los 8 años con su uniforme de fútbol. Te quiero, papá, me dijo después de llevarle a entrenar cada día durante un mes. ¿Cuándo se convirtió ese niño en esto? Recordé a Elena 2 meses antes de que el cáncer se la llevara. Me apretó la mano. Vigila a Adrián. Siempre toma el camino fácil. Atajos. Yo lo descarté. Solo es ambicioso, Maggie. No, dijo ella, está desesperado, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. No lo entendí entonces. Ahora sí. Las señales que ignoré volvieron en cascada.
El año pasado, Adrián preguntando por mi seguro de vida. Hace 6 meses, sugiriendo que actualizara mi testamento. Hace 3 meses, insistiendo en que me mudara con él para ayudarnos mutuamente. Pensé que era considerado. Estaba siendo estratégico. Mis opciones pasaban por mi mente. ¿Enfrentarlo? No, era peligroso. ¿Irme? ¿A dónde? Además, la habitación de Mateo también estaba en la segunda planta. El monóxido de carbono sube. Si la caldera funcionaba, Mateo también moriría. ¿Adrián pensó en eso? ¿Le importaba? Tenía que llamar a la policía, pero el momento era clave. Si se daba cuenta, podría huir o algo peor. Revisé la batería. 47%. Subí las fotos a la nube. Un respaldo por si le pasaba algo al móvil. Fuera de mi puerta, pasos. Un golpe suave. La voz de Adrián, preocupada. Papá, llevas mucho tiempo ahí arriba. ¿Todo bien? Me puse en pie, guardé el móvil y abrí. Adrián llenaba el marco de la puerta. En su mano, una copa de vino tinto. Pensé que querrías esto, dijo acercándose. Su sonrisa era familiar, la que había visto toda mi vida. Es una gran noche, esto te ayudará a relajarte. Extendió la copa. El vino casi parecía negro. Quizás incluso te ayude a dormir mejor, añadió. La palabra dormir quedó suspendida entre nosotros como una cuchilla. Miré el rostro de mi hijo y traté de encontrar al monstruo debajo. Pero solo vi al niño que crié, lo que de algún modo era peor. Tomé la copa. Gracias, dije, es un detalle. Bébetelo, papá. No se movía, esperando. Me llevé la copa a los labios, dejé que el vino tocara mi lengua sin tragar, sentí los taninos amargos y la bajé. Perfecto. Lo terminaré abajo. Adrián relajó los hombros. Bien. Baja cuando estés listo. En cuanto se fue, fui al baño y vertí el vino en el lavabo. Lo vi girar por el desagüe, oscuro como la sangre. Me forcé a bajar con la copa vacía. La fiesta había crecido unas 20 personas, cava fluyendo, música de Nochevieja. Me movía como un fantasma. Adrián aparecía a mi lado constantemente. Papá, pareces agotado. ¿Por qué no te retiras pronto? Mañana será un día largo. Cada sugerencia sonaba cariñosa. Cada una era una cuenta atrás para mi muerte. Sobre las 21:30, noté a Adrián y Lucía en la cocina. Lucía negaba con la cabeza, enfática. Adrián la agarró de la muñeca, se acercó y susurró algo. El rostro de ella se puso pálido. Él la soltó. Ella asintió. Retrocedí antes de que me vieran. A las 22 encontré a Mateo en el sofá fingiendo jugar con su tableta. Me senté a su lado. Oye, campeón, ¿me haces un favor? Duerme en el sofá esta noche. Mira películas. Dile a mamá que quieres quedarte despierto. Le apreté el hombro. Mateo, esto es importante. Si pasa algo extraño, corre a casa de los García. Llama al 112. Diles exactamente lo que oíste decir a papá. ¿Entiendes? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, tengo miedo. Yo también. Pero estaremos bien. ¿De qué habláis? La voz de Adrián detrás de nosotros. Me giré. Cosas de abuelo y nieto, ya sabes. Los ojos de Adrián se entrecerraron. ¿Todo bien? Perfecto, mentí. No pareció convencido. 22:25. Adrián anunció en voz alta. Papá debería descansar ya antes de las uvas. Los invitados corearon. Sí, Alejandro, pareces rendido.
La red se cerraba. 22:30. Me disculpé para ir al baño, el pequeño junto a la cocina con un pestillo sólido. Entré y eché el cierre. Clic. Seguro. Fuera, la voz de Adrián. Papá, ¿estás bien ahí dentro? Has estado pálido toda la noche. Saqué el móvil. 22:31. 42% de batería. 112. 3 números. El fin de mi familia. El fin de todo. Mi dedo sobre el botón de llamada. Un golpe fuerte. Papá, respóndeme. El pomo vibró. Lo sabía. Pulsé llamar. 112, ¿cuál es su emergencia? Susurré. Me llamo Alejandro Palacios. Estoy en la calle del Roble, Pozuelo de Alarcón. Mi hijo y mi nuera intentan matarme esta noche. Pausa breve. Calma profesional. Señor, ¿puede decirme qué ocurre? Han saboteado la caldera para provocar una intoxicación por monóxido de carbono. Mi nieto está en la casa, Mateo Palacios, 9 años. Tengo fotos del sabotaje. ¿Está en peligro inmediato? Sí, encerrado en el baño. ¿Creen que voy a dormir en mi cuarto? Las unidades están a 4 minutos. Quédese en línea. Un golpe estruendoso en la puerta. Papá, la voz de Adrián gritaba. Llevas 15 minutos ahí. Cubrí el micro. Te he dicho que no me encuentro bien. Déjame entrar. ¿Puedo ayudarte? La operadora. Señor Palacios, no abra esa puerta. No lo haría. El marco vibró. Adrián embestía con su peso. Lucía gritó fuera. Está hablando por teléfono. Adrián, está llamando a la policía. Adrián bramó. Mateo, coge tus zapatos. Nos vamos ya. No, arremetí contra la puerta pero me detuve. Mateo, quédate ahí. La voz de Mateo, pequeña y aterrada desde abajo. Abuelo. A 90 segundos, señor Palacios, dijo la operadora. Otro impacto. La madera se astilló. El pestillo no aguantaría mucho más. Entonces, sirenas cerca, creciendo. Todo se detuvo. Oh, Dios mío, susurró Lucía. La policía está en su puerta, dijo la operadora. En 15 segundos se anunciarán. Adrián, tenemos que ir por la puerta de atrás. La voz de Lucía se alejó. Pasos corriendo. Luego, la Policía Nacional echó abajo la puerta principal. Policía, las manos donde pueda verlas. Señor Palacios, puede abrir, dijo la operadora. Abrí con manos temblorosas. Una oficial estaba en el pasillo. ¿Está herido? No, mi nieto, Mateo. Está a salvo abajo con el oficial Sánchez. Miró el marco astillado y habló por radio. Sujeto asegurado e ileso. Salí al pasillo. Adrián estaba a 5 metros, rostro congestionado, ojos inyectados en sangre. Entre nosotros, nada solo 15 metros de pasillo y 40 años de mentiras. Respiraba agitado. Cerca de la puerta trasera, Lucía tenía la mano en el hombro de Mateo, firme. Mi nieto lloraba. Suelta a Mateo, dije con voz hueca. Esto es entre tú y yo. ¿Les has llamado? El pecho de Adrián subía y bajaba. ¿Has llamado a la policía a tu propio hijo? Alcé el móvil. Suelta al niño. Las luces azules y rojas flasheaban por la ventana. Adrián palideció. No entiendes lo que has hecho. Me van a arrestar. A tu propia familia. Saboteaste la caldera, dije. Ibas a matarme por el seguro. Lucía gritó desesperada. No íbamos a hacerlo de verdad. Era solo un plan de respaldo.
¿Habríamos cambiado de opinión? Adrián se giró hacia ella. Cállate, Lucía. Se volvió hacia mí. Papá, no tenía opción. 645.000 euros de deuda. Prestamistas de los de verdad, no bancos. Amenazaron con matarme, con hacer daño a Mateo. Me estaba ahogando. Así que decidiste ahogarme a mí. Su cara se torció. Tienes 65 años. Ya has vivido tu vida. Mamá se ha ido. ¿Qué te queda? Ese dinero estaba ahí sentado mientras yo. Su voz flaqueó. Ibas a morir de todos modos eventualmente. Hay antecedentes de corazón en la familia. Solo necesitábamos el dinero antes. No lo necesitabas, dije en voz baja, lo querías y estabas dispuesto a asesinar a tu padre para conseguirlo. Algo colapsó en su expresión. ¿Remordimiento o solo darse cuenta de que acabó? Papá, por favor. Diles que fue un error, que Jackson entendió mal. La familia debe protegerse. Botas pesadas tronaron en el porche. La policía entró. Adrián miró la puerta, me miró a mí y a Mateo. Sus hombros cayeron. Ve con el abuelo, Mateo, susurró. Mi nieto corrió hacia mí. Lo abracé fuerte contra mi pecho. Por encima de su cabeza, vi a los agentes reducir a su padre al suelo. No quise que viera las esposas en las muñecas de su madre. No quise que viera el momento exacto en que nuestra familia se hizo añicos. Pero yo no podía apartar la vista. Vi la cara de mi hijo contra el suelo del pasillo. Vi sus labios moverse, quizá diciendo perdón o por qué, y sentí 40 años de paternidad quebrarse como hielo. La hora siguiente fue un borrón. Mi salón se convirtió en una escena del crimen. Cinta policial en la puerta del sótano. Marcadores de pruebas. Un fotógrafo documentando la caldera y el detector sin pilas. Me senté en mi propio sofá como un invitado. Mateo estaba pegado a mi costado, temblando. Una inspectora se acercó, la inspectora Marisa Foster. Señor Palacios, ¿están heridos? No físicamente. Bajé con ella al sótano. Le mostré la caldera. El técnico forense confirmó. El tubo fue redirigido deliberadamente. El detector desactivado. No fue un accidente. Arriba, le enseñé las fotos. Su mandíbula se tensó. Esto es intento de asesinato premeditado. Presentaremos cargos contra ambos. Mi abogado llegó poco después. Por la ventana, vi a Adrián ser metido en un coche patrulla. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Sus labios formaron palabras que no necesité oír. Es culpa tuya. Quizá tenía razón. Quizá le fallé mucho antes de que intentara matarme. La inspectora se agachó junto a Mateo. Fuiste muy valiente. Salvaste la vida de tu abuelo. Luego se volvió hacia mí. Señor Palacios, las habitaciones de ambos están en la planta superior, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Su expresión se volvió grave. El monóxido de carbono es más ligero que el aire. Sube. La concentración habría alcanzado niveles letales en toda la planta para la mañana. Las palabras fueron un golpe físico. La habitación de Mateo. Apenas pude hablar. Iban a matarnos a los dos. Miré a mi nieto y algo se rompió de nuevo. Adrián lo sabía. Tenía que saberlo y lo hizo de todos modos. A las 2 de la mañana. Nos fuimos a casa de los García. No podía quedarme allí. En la oscuridad, oí a Mateo llorar a través de la pared. Fui con él. Lo siento, abuelo, susurró. Siento haberte contado. No. Nunca sientas decir la verdad. Fuera sonaban fuegos artificiales.
La gente celebraba el año 2026. Dentro, nosotros llorábamos el fin de todo lo que conocíamos. El juicio duró 3 semanas. Vi a los fiscales exponer las deudas de juego de mi hijo y sus negocios inmobiliarios fallidos. Los expertos describieron el monóxido como el asesino silencioso. Declaré durante 3 horas bajo la mirada fija de mi hijo. El jurado deliberó menos de 4 horas. Veredicto. Adrián Palacios, culpable de intento de asesinato. Lucía, culpable de conspiración y abandono de menores. Adrián recibió 25 años. Lucía, 20. Al llevárselo, él me miró. Sin disculpas, solo ira. Mateo vive conmigo ahora. Tenemos nuevas rutinas. Desayunamos juntos, hacemos deberes en la mesa de la cocina. Le leo las crónicas de Narnia, especialmente las partes sobre el valor. Hace poco plantamos un arce japonés en el jardín, símbolo de un nuevo comienzo. Me preguntó si crecería mucho. Si lo cuidamos, sí. ¿Como nosotros? Preguntó. Sonreí, sí. Tengo 65 años. Perdí a mi hijo, no por la muerte, sino por la codicia. Pero salvé a mi nieto. Salvé su vida y evité que creciera con padres que valoraban el dinero sobre la vida. Algunas decisiones te rompen el corazón, pero siguen siendo las correctas. La integridad no trata de comodidad, trata de la verdad y de enseñar a la siguiente generación a elegir el valor sobre el miedo, incluso cuando duele profundamente. El arce está brotando ahora. Mateo lo riega cada mañana. A veces miro por la ventana y no veo lo que perdimos, sino lo que salvamos. El uno al otro, todavía aquí, vivos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi hijo llevaba supuestamente viajando por trabajo al menos 2 años. Eso es lo que me decía mi nuera. Santi siempre fue muy atenta, quizás demasiado. Pero un sábado por la mañana, en el mercado de abastos de Sevilla, un repartidor me puso un paquete en las manos y me susurró. ¿Es usted el padre de Nacho? Cuando asentí, miró a su alrededor con nerviosismo. No puedo seguir guardando esto. Mírelo a solas. Conduje de vuelta a casa y lo abrí sobre la mesa de la cocina. Lo que encontré dentro hizo que la habitación empezara a dar vueltas. Antes de contaros qué había en ese paquete, necesito saber desde dónde me estáis escuchando y qué hora es allí. El mercado de los sábados en el centro de Sevilla había sido mi ritual semanal durante décadas. A mis 65 años, había aprendido a encontrar consuelo en el ritmo familiar de elegir los mejores tomates en el puesto de Doña Marta, o intercambiar comentarios sobre el calor con vecinos que me conocían desde que mi mujer, Rosa, y yo compramos la dehesa hace 40 años. El aire de octubre traía ese frescor particular que me recordaba a tiempos más sencillos. Mi nombre es Enrique Erací. Durante 3 años, 2 meses y 8 días, le había estado diciendo a todo el mundo que mi hijo, Nacho, estaba triunfando en el extranjero con su carrera de consultoría. Dubái, Singapur, Tokio. Su esposa, Santi, lo explicaba con una soltura ensayada cada vez que alguien preguntaba. La vida profesional moderna, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Yo quería creerla. Dios sabe que lo intenté. Estaba examinando unas manzanas de temporada cuando sentí que alguien me observaba. Señor Eras. La voz pertenecía a un hombre de unos 30 años, vestido con el uniforme de una empresa de mensajería, con el rostro pálido. Sus manos temblaban mientras me extendía un paquete envuelto en papel marrón. Usted es el padre de Nacho Eras. Lo soy, dije, soltando mi cesta. ¿Le conozco? No, señor. Mi nombre es Diego Sierra.
Miró a su alrededor, al concurrido mercado, como un ciervo que ventea lobos. He estado haciendo entregas para alguien y vi a su hijo y yo. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. No puedo seguir guardando esto. La verdad importa, señor Eras. Sea lo que le hayan dicho, la verdad importa. Me puso el paquete en las manos con una urgencia repentina y retrocedió. Lo siento. Intenté hacer lo correcto, pero tengo familia. No puedo más. Desapareció entre la multitud del sábado antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. Llegué a mi furgoneta antes de que mis manos empezaran a temblar. El paquete descansaba en el asiento del copiloto, un envoltorio de papel marrón aparentemente inofensivo que ocultaba lo que fuera que había llevado a un extraño a buscarme con miedo en los ojos. Recorrí los 15 kilómetros hasta casa en piloto automático, con la mente a 1000 por hora. La finca estaba al final de un largo camino de tierra, rodeada de 2 hectáreas sobre las que Rosa y yo habíamos construido nuestra vida. Tras su fallecimiento hace 2 años, el silencio se había convertido en un peso que cargaba en cada rincón vacío. Dejé el paquete sobre la mesa de la cocina, la misma superficie de roble donde habíamos compartido innumerables comidas familiares, y obligué a mis dedos a calmarse. Dentro encontré una memoria USB, una carta doblada y una fotografía que me detuvo el corazón. La foto mostraba a Nacho. Era inconfundiblemente mi hijo, a pesar del hundimiento de sus mejillas y esa mirada atormentada que nunca le había visto. Estaba frente a un muro de hormigón sosteniendo un ejemplar del País. La fecha era visible. 14 de abril de este año, hace 6 meses. Pero no fue solo la apariencia de Nacho lo que me heló la sangre. Era el entorno, la calidad institucional del fondo, la forma en que parecía posar a regañadientes, como si estuviera obligado. Esto no era un viaje de negocios. Esto no era Dubái ni Singapur. La carta en mi mano empezaba de forma sencilla. Señor Eras, mi nombre es Diego Sierra. Trabajo para Mensajería Express. Durante el último año, he estado realizando entregas en una residencia a las afueras de Madrid en nombre de su nuera. Volví a mirar la fotografía y luego la memoria USB que reposaba en la mesa como un arma cargada. Mi hijo no estaba en Dubái. Nunca se había ido de España. Durante un largo rato, me limité a mirar la foto. Luego, mis manos se estabilizaron y alcancé el USB. El viejo portátil de Rosa estaba en una esquina de la mesa. Me lo había regalado hace 3 años por mi cumpleaños, insistiendo en que aprendiera a usar el correo electrónico para estar en contacto con Nacho mientras estuviera fuera. La ironía no se me escapó mientras lo encendía e insertaba la unidad. Aparecieron 6 archivos de video en la pantalla, cada uno etiquetado con fechas de los últimos 14 meses. Hice clic en el primero. Apareció mi cocina, la misma habitación donde estaba sentado ahora, grabada desde un ángulo cerca del techo. La marca de tiempo indicaba noviembre pasado, un martes por la tarde. Vi a Santi entrar por la puerta trasera usando su propia llave, dirigirse directamente al armario donde guardo los documentos financieros y fotografiar página tras página con su móvil. 4 minutos después, se había ido. Ese día yo había estado en mi tertulia de jubilados. El segundo video mostraba el despacho de Rosa. Santi revolviendo los archivos que mi mujer había organizado meticulosamente, fotografiando declaraciones de la renta y escrituras de propiedad. El tercero la captó en el trastero, buscando en cajas que yo no había abierto desde que Rosa murió. Cada video revelaba el mismo patrón metódico. Santi moviéndose por mi casa como una profesional, documentando sistemáticamente cualquier cosa relacionada con la dehesa o nuestros activos. Mi shock inicial se transformó en algo mucho más frío. Dejé los vídeos a un lado y desdoblé completamente la carta de Diego Sierra. Su caligrafía era apretada, urgente. Señor Eras. Buen dinero, sin preguntas.
Pero hace 3 semanas vi a su hijo a través de una ventana durante una entrega. Me miró con un reconocimiento no de mi persona, sino del mundo exterior, como un prisionero que vislumbra la luz del día. Diego describía cómo había empezado a hacer preguntas, contactando con conocidos y uniendo las piezas de lo que realmente estaba ocurriendo. Nacho no estaba viajando. Había sido internado. Tengo familia. Me han advertido que no interfiera. Pero su hijo necesita una ayuda que yo no puedo darle. Alguien tiene que saberlo. La carta terminaba ahí. Abrí el último archivo del USB. Un informe médico, clínico y preciso, paciente. Ignacio Nacho Heras, Centro. Residencia Los Robles, Pozuelo de Alarcón, diagnóstico. Daño cerebral traumático grave. Deterioro cognitivo que requiere supervisión continua, tutora legal. Santi Calatayud. Restricciones de visita. Se requiere aprobación de la tutora. La fecha de ingreso me dejó helado. Hace 3 años, 2 meses y 9 días. Un día después de que Nacho supuestamente se fuera a su primer destino en Dubái. Santi había asumido la tutela legal mientras yo les decía a los vecinos que mi hijo estaba labrándose una carrera en el extranjero. Lo había encerrado en un centro a menos de 1 hora de mi finca, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera haber ido en coche cualquier sábado después del mercado. Y durante 3 años, ella había estado registrando sistemáticamente mi casa, buscando algo. ¿Pero qué? Me senté en la cocina a oscuras, con el portátil de Rosa brillando ante mí, y comprendí la magnitud del engaño. Mi hijo no estaba fuera. Había sido encarcelado, su vida robada, mientras su esposa mantenía la mentira perfecta y saqueaba mi casa buscando lo que fuera que completara su plan. Mañana vería a Santi cuando me trajera a los niños. Mañana tendría que mirarla a los ojos y fingir que no sabía nada. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había consumido, dejando solo un propósito frío y claro. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Era un mensaje de Santi. Enrique, ¿puedes quedarte hoy con Hugo y Valeria? Ha surgido un imprevisto. Respondí con dedos firmes. Por supuesto, encantado de tenerlos. En menos de 1 hora, mis nietos entraron por la puerta. Hugo, de 6 años, se lanzó a mis piernas abrazando el viejo camión de juguete que una vez fue de Nacho. Valeria se quedó atrás, con 8 años y ya demasiado perceptiva, estudiando mi cara con los ojos oscuros que había heredado de su padre. ¿Quién quiere hacer galletas? Pregunté. Los llevé a la cocina donde Rosa le había enseñado a Nacho a hornear. Mezclamos harina y azúcar. Hugo no paraba de parlotear, pero Valeria permanecía callada, midiendo los ingredientes con precisión. Abuelo, su voz era apenas un susurro. ¿Cuándo va a volver papá a casa? Me quedé con la cuchara de madera en la mano. Pensé en la fotografía. El rostro demacrado de Nacho. Sus ojos atormentados. 3 años robados mientras yo creía las mentiras de Santi. Tu padre os quiere mucho, cariño. No importa dónde esté, eso nunca cambia. Mamá dice que está demasiado ocupado para llamar. El entusiasmo de Hugo se apagó. ¿Papá se ha olvidado de nosotros? Me arrodillé, abrazándolos a los dos. Jamás. Vuestro padre nunca os olvidaría. Os lo prometo. ¿Lo prometes? Preguntó Valeria buscándome la mirada. Prometo que voy a averiguar qué está pasando con vuestro padre. Después de comer, jugaron en el jardín mientras yo los observaba desde el porche. Hugo corría por la hierba con su camión. Valeria se sentó bajo el manzano de Rosa dibujando en su cuaderno. Cuando me lo enseñó más tarde, era nuestra familia dibujada con monigotes dándose la mano. Pero el que llevaba la etiqueta de papá estaba aparte, separado por una línea oscura que cruzaba la página.
Santi llegó a las 6, perfectamente compuesta con unos vaqueros de marca y un jersey de cashmere. Muchas gracias, Enrique. No sé qué haría sin ti. Cuando quieras. Son buenos chicos. Se demoró en la puerta y reconocí el cambio, la sutil preparación para lo que realmente había venido a decir. Por cierto, he estado ayudando a Nacho a resolver unas dudas sobre inversiones a distancia. Pensé que Rosa podría haber guardado copias de ciertos documentos financieros, antiguas escrituras de propiedad, tal vez papeles de algún fideicomiso. Tú y Rosa siempre fuisteis tan organizados. Ahí estaba. La verdadera razón por la que necesitaba que cuidara a los niños. Mantuve mi rostro neutral. No estoy seguro de lo que tengo. Puedo mirar si quieres. Eso sería fantástico, el alivio cruzó su rostro. Sin prisas. Quizás podría pasarme la semana que viene y revisamos las cosas juntos. Claro que sí. Después de que se fuera con los niños, me quedé solo en la cocina. Todo cristalizaba. Santi había registrado mi casa durante 3 años, pero aún no había localizado lo que necesitaba. Ahora me lo pedía directamente, y yo acababa de acceder a ayudarla. Pero había un lugar que ella no conocía. Un lugar que yo mismo casi había olvidado. Rosa siempre fue meticulosa con los papeles importantes. Tras su muerte, encontré una pequeña llave en el cajón de su escritorio con una etiqueta que decía: Caja 247, Banco Sabadell. En aquel momento la dejé a un lado, demasiado hundido en el dolor para lidiar con papeleo. Mañana iría a ese banco y vería que había escondido mi mujer, que había mantenido en secreto incluso para mí. Fuera lo que fuese lo que Santi buscaba, Rosa se había asegurado de que estuviera fuera de su alcance. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Me presenté en el banco a las 9 en punto. El joven empleado sonrió amablemente. Buenos días, señor Heras. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito acceder a la caja de seguridad de mi difunta esposa. Deslicé la llave sobre el mostrador junto con mi DNI. Tras las comprobaciones, me condujo a través de la pesada puerta de la cámara acorazada a una sala privada. La caja metálica salió con suavidad, pesaba más de lo que esperaba. Me dejó solo con lo que Rosa hubiera ocultado. Dentro encontré un documento legal titulado Fideicomiso Familiar Heras, confidencial, un sobresellado marcado para Enrique y copias de escrituras y registros financieros. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. La letra familiar de Rosa llenaba las páginas, fechadas 6 meses antes de morir. Mi querido Enrique, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y rezo para que nunca hayas tenido que buscarlo. Pero he aprendido a confiar en mis instintos. Y mis instintos sobre Santi me han inquietado durante años. He notado cosas. Pequeñas al principio. Mentiras sobre dónde ha estado. Dinero que no cuadra con su sueldo. La forma en que mira a Nacho cuando cree que nadie la ve. No con amor, sino con cálculo. He creado este fideicomiso sin decírselo a nadie excepto a Carlos Abad. Protege a Nacho y a los niños. Si algo le sucede a Nacho, si Santi intenta controlar sus activos o los nuestros, este documento lo impide. La dehesa, la tierra, todo queda en manos de un fideicomiso para Nacho y los niños, gestionado por ti. Ella no recibe nada. Lucha por nuestro hijo, Enrique. No confíes en las respuestas obvias. Eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, Rosa. Me senté en esa pequeña sala del banco con la carta de Rosa en mis manos y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Mi mujer lo sabía. De alguna manera, ella había sentido el peligro antes que nadie y había intentado protegernos desde el más allá. 20 minutos después, entré en el despacho de Carlos Abad, en el centro. El viejo abogado levantó la vista preocupado. Enrique, ¿qué pasa? Le conté todo.
El paquete de Diego, los vídeos, el informe médico, Nacho prisionero en Los Robles, la tutela de Santi y su búsqueda sistemática en mi casa. Carlos escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía con cada revelación. Rosa vino a verme hace 3 años, dijo finalmente, sacando un archivo de su armario. Justo después de su diagnóstico. Estaba preocupada por algo, pero no dijo exactamente qué. Este fideicomiso es blindado, Enrique. Prevalece sobre todo. Santi no tiene acceso a tus bienes ni a la herencia de Nacho. ¿Puede impugnarlo? Puede intentarlo, pero Rosa estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo creó, y los informes médicos de entonces lo demuestran. Hizo una pausa. Sin embargo, si lo que me dices es cierto, si Santi obtuvo la tutela mediante fraude, ha cometido múltiples delitos. Necesitamos pruebas más sólidas que vídeos y sospechas. Necesitamos pruebas de dentro de ese centro. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de visita. Marcos Hierro, ex agente de la Guardia Civil. Si alguien puede conseguir las pruebas, es él. Esa tarde, Marcos Hierro apareció en mi finca al anochecer. Revisó la propiedad en busca de dispositivos de vigilancia antes de saludar. No he encontrado micrófonos, dijo a modo de saludo. Pero asuma que la están vigilando de todos modos. Dentro, le expliqué todo. Marcos permaneció impasible hasta que mencioné a Nacho en Los Robles. Esto es más grande que un fraude familiar, dijo con voz profesional. Conocía a Lucía Drake, la periodista que investigaba estos centros. Era meticulosa. Publicó un artículo sobre la explotación de tutelas antes de que desapareciera de la web del periódico en 48 horas. 2 semanas después, murió en un atropello en la M40. El conductor nunca fue encontrado. Me miró a los ojos. Si mataron a una reportera por preguntar, no dudarán con un ganadero que haga lo mismo. Marcos trazó un plan de seguridad operativa. Solo efectivo para todo lo relacionado con la investigación, nada de hablar del caso por teléfono, explicaciones inocentes para cualquier actividad inusual. No confíes en nadie. Empezaré por Los Robles, dijo. Me haré pasar por un familiar que busca plaza para un pariente. Entraré y evaluaré la situación. Pero esto lleva tiempo, y si la vigilan a usted, tenemos que ser inteligentes. Tras su marcha, me senté en la oscuridad de la cocina comprendiendo que no solo luchaba contra Santi. Luchaba contra algo mucho más grande y despiadado. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Número desconocido. Deja de hacer preguntas sobre Nacho Heras. Este es tu único aviso. Reenvié el mensaje a Marcos sin responder. Esa tarde, Santi se presentó sin avisar, con una americana impecable. Estaba por la zona. He encontrado unos formularios. Solo una autorización de historial médico para coordinar los cuidados de Nacho. ¿Podrías firmar aquí? Tomé los papeles pero no los abrí. Haré que Carlos los revise primero. Su sonrisa se tensó. ¿Tu abogado, Enrique? Es solo papeleo estándar. No firmo nada sin revisión legal. Es de sentido común. Algo cruzó su rostro. Cálculo, tal vez ira, antes de que la máscara regresara. Por supuesto, tómate tu tiempo. En cuanto se fue, llamé a Carlos. Me pidió que escaneara el formulario. 20 minutos después, me llamó. No firmes eso. Le daría a sus abogados acceso a todos tus registros médicos, incluyendo evaluaciones psicológicas. Podrían seleccionar cualquier cosa para apoyar una demanda de incapacidad contra ti. Está construyendo un caso contra mí. Me temo que es peor que eso. El miércoles por la mañana, un mensajero entregó un documento oficial. Una petición de evaluación de competencia.
Santi Calatayud solicitaba al tribunal que determinara que Enrique Eras no era capaz de gestionar sus propios asuntos debido a olvidos crecientes, citas médicas perdidas, acusaciones paranoicas contra familiares y confusión sobre fechas y eventos. Adjuntaba declaraciones del doctor de la familia, señalando que me había visto distraído recientemente. El duelo por Rosa retorcido como prueba de mi declive. La vista se fijó para dentro de 3 semanas. Si ganaba, Santi controlaría todo. Mi dehesa, mis finanzas, mi libertad para luchar por Nacho. Me convertiría exactamente en lo que había hecho con mi hijo. Un prisionero de su tutela mientras desmantelaba nuestras vidas. Llamé a Carlos inmediatamente. Está intentando hacerme lo mismo que a Nacho. Se está moviendo más rápido de lo que esperaba, Enrique. Necesitamos pruebas sólidas e irrefutables de que la tutela de Nacho fue fraudulenta y las necesitamos en 3 semanas. 10 días antes de la vista, Marcos llamó al amanecer. He encontrado a alguien dentro. Está dispuesta a hablar. A las 6 de la mañana, una mujer de unos 30 años estaba en mi cocina con ojeras y un USB en la mano. Se llamaba Paula Norte. Había trabajado en Los Robles como enfermera hasta hacía 2 semanas, cuando su conciencia finalmente ganó. No puedo testificar, dijo con voz tensa. Tengo una hija. Vi lo que le pasó a esa periodista. Pero hice copias antes de irme. Deslizó la unidad sobre la mesa. Marcos observaba por la ventana. Nacho Eras figura con daño cerebral traumático grave y capacidad disminuida, dijo Paula. Pero las notas de su historial no coinciden con ese diagnóstico. Sus evaluaciones cognitivas muestran una función normal. Se comunica claramente con el personal cuando nos permiten interactuar con él, lo cual no es frecuente. Me temblaba la mano al coger el USB. ¿Por qué las restricciones? El doctor Fuenwast firma todo lo que Santi pide. Contacto mínimo, sin llamadas exteriores, tiempo de recreo limitado. La factura es de 18.500 euros al mes, pero el nivel de cuidado real. Sacudió la cabeza. Quizás 5.000. El resto desaparece en gastos administrativos y servicios que Nacho nunca recibe. Sacó correos impresos. Reconocí el nombre de Santi en la cabecera. Es necesario mantener las restricciones dadas las circunstancias de la tutela. El contacto familiar sigue siendo desaconsejable. Hay docenas de casos como el de Nacho en Los Robles, dijo Paula en voz baja. Personas que podrían irse a casa. Personas cuyas familias ni siquiera saben que están allí. Es un sistema, señor Eras. Y su hijo quedó atrapado en él. Esa noche, el salón de Santi parecía un escenario. Hugo y Valeria estaban sentados conmigo en el sofá. La pantalla del portátil parpadeó y apareció Nacho. Parecía más delgado que en la foto de Diego, cansado, pero sus ojos. Sus ojos estaban claros. Hola, papá, dijo, su voz ronca pero firme. Los niños empezaron a parlotear emocionados. Nacho les sonreía, les preguntaba por el colegio, por la finca. Cada respuesta era lúcida, apropiada, presente. Entonces su mirada se clavó en la mía y vi el parpadeo deliberado, el ligero golpeteo de sus dedos contra su pecho, la microexpresión que decía: Estoy aquí. Soy consciente. Necesito que me veas. Santi merodeaba en el borde del encuadre vigilando. Cuando la llamada terminó, comprendí que mi hijo no estaba enfermo. Estaba atrapado. El domingo por la noche, Carlos llamó con noticias. Diego Sierra había muerto. Un accidente de un solo vehículo en la carretera de Extremadura 3 días después de entregarme el paquete. La policía hablaba de fatiga del conductor. Yo sabía que no era así. Faltaban 9 días para la vista. Teníamos las pruebas, pero yo también sabía el coste de decir la verdad y hasta dónde llegaría alguien para enterrarla.
La mañana de la vista llegó fría y gris. Conduje hasta los juzgados de Plaza de Castilla solo, saliendo de la finca antes del amanecer, con el peso del fideicomiso de Rosa y el sacrificio de Diego Sierra presionando contra mi pecho. La sala de justicia, con sus techos altos y luces fluorescentes, parecía diseñada para intimidar. Santi estaba sentada al otro lado del pasillo escoltada por 3 abogados. Su abogado principal, un tal Blas Torres, se veía caro y afilado con su traje marengo. Santi vestía de azul marino, con una expresión de preocupación contenida. La nuera devota obligada a tomar decisiones difíciles. Me entraron ganas de vomitar. A las 9 en punto nos pusimos en pie para recibir a la jueza Gracia Millán. Tenía unos 60 años y unos ojos que no se perdían nada. Blas Torres comenzó con una simpatía ensayada. Señoría, estamos aquí por serias preocupaciones sobre la competencia mental de Enrique Heras. En los últimos meses ha mostrado olvidos, ha perdido citas médicas y ha hecho acusaciones paranoicas contra su nuera. Afirma que su hijo está cautivo. Alega que su nuera ha entrado en su casa. Estas no son las acciones de alguien capaz de gestionar una dehesa de 2 hectáreas y activos sustanciales. Presentó notas médicas e informes de incidentes. Escuché cómo cada verdad que yo había descubierto era retorcida para servir como prueba de mi delirio. Cada palabra era un cuchillo. Carlos se levantó. Señoría, el señor Heras no es incompetente. Ha descubierto una conspiración criminal y la señora Calatayud intenta silenciarlo de la misma forma que silenció a su hijo. Objeción. La voz de Blas Torres restalló. La jueza Millán levantó una mano. La permito. Continúe, señor Abad. Carlos preparó su portátil. Señoría, estas son grabaciones de seguridad de la residencia del señor Heras. El primer video llenó la pantalla. Noviembre pasado. Santi aparecía usando su llave mientras yo estaba fuera en una subasta de ganado. Se movía con determinación hacia el archivador del despacho de Rosa, fotografiando documentos. El murmullo recorrió la sala. Un segundo video. Misma fecha, mismo patrón. 6 videos en total. Cada vez que yo salía de la propiedad, Santi entraba. El rostro de Santi perdió el color. Blas Torres intentó reaccionar. Señoría, la señora Calatayud tiene llave. Simplemente se preocupaba por el bienestar de su suegro. Los controles de bienestar no incluyen fotografiar documentos financieros, cortó Carlos. Esto fue una intrusión calculada. Señoría, la verdad es que Ignacio Heras no está incapacitado. Su tutela se obtuvo mediante fraude. Tenemos pruebas médicas del personal del centro de que está totalmente lúcido. Solicitamos que Ignacio Heras sea traído ante este tribunal para una evaluación psiquiátrica independiente. Blas Torres explotó. La jueza Millán dio un golpe con el mazo. Señor Torres, si el señor Heras está tan impedido como usted afirma, una evaluación lo confirmará. Si no lo está, tenemos preguntas muy serias sobre esta tutela. Ordeno que Ignacio Heras sea traído a este juzgado inmediatamente. Volveremos a las 2 de la tarde. A las 2 en punto, las puertas se abrieron. Trajeron a Nacho en una silla de ruedas que no necesitaba, parte de la última actuación de Santi. Se veía delgado, agotado, pero sus ojos me encontraron inmediatamente, brillando con reconocimiento y esperanza. No había visto a mi hijo en 3 años, 2 meses y 8 días. El hombre de esa silla no era el fantasma que Santi había descrito. Entró el doctor Roca, el psiquiatra designado por el tribunal. Señoría, he completado mi evaluación de Ignacio Heras. Mis conclusiones. El señor Heras está totalmente lúcido. Comprende sus circunstancias y no muestra signos del deterioro descrito en los registros del centro. No requiere tutor y debe permitírsele hablar por sí mismo.
En mi opinión profesional, su institucionalización continua no tiene base médica. La sala estalló. La jueza Millán golpeó de nuevo el mazo. Nacho tomó aire. Hace 3 años, mi esposa y yo discutimos por dinero, su voz era ronca pero clara. Tengo un fideicomiso que mi madre estableció con restricciones de acceso. Santi quería que las rompiera para inversiones inmediatas. Me negué. Se volvió agresiva. Estábamos cerca de la escalera de casa. Me empujó. Me caí. Desperté en el hospital con un golpe en la cabeza, confundido. Para cuando tuve la mente clara, ella ya había conseguido la tutela. Les dijo a los médicos que tenía delirios violentos. He estado en prisión 3 años, señoría, mientras mi esposa vaciaba mis cuentas y registraba la casa de mi padre buscando documentos para controlarlo todo. Blas Torres se levantó. Esto es un falso recuerdo de un trauma cerebral. Señoría, dijo Carlos con calma, hay una prueba más. Marcos Hierro puso una grabación. Era una conversación en el pasillo del juzgado 90 minutos antes, durante el receso. La voz de Santi increpando a Enrique en un momento que creía privado. Deberías haber firmado lo que necesitaba, Enrique. Deberías haber seguido confundido y dócil. Nacho nunca fue lo bastante bueno ni ambicioso. Cuando se cayó por esas escaleras, vi una oportunidad. Proteger la herencia de mis hijos de su incompetencia. Me has obligado a tomar medidas que no quería tomar. La ley española permite grabaciones si el que graba es parte de la conversación y Marcos había estado allí. El silencio fue absoluto. He oído suficiente, dijo la jueza Millán. La tutela de Ignacio Eras queda terminada con efecto inmediato. La petición respecto a Enrique Eras queda desestimada. Ordeno una investigación inmediata contra la señora Calatayud por fraude de tutela, explotación financiera y posible tentativa de homicidio. Se levanta la sesión. Esa noche fue arrestada en su casa. Fue el comienzo de la justicia. 6 meses después del juicio, Nacho y los niños se han mudado de vuelta a la dehesa. La casa, que se sentía hueca tras la muerte de Rosa, ahora rebosa vida. Risas de niños, la voz de mi hijo leyendo cuentos al acostarlos. El sonido de la sanación. Santi fue condenada a 15 años de prisión sin fianza. La investigación sobre la residencia Los Robles se expandió como un incendio forestal. El Dr. Fuenwast y 3 empleados fueron arrestados. Se identificaron otros 12 pacientes en circunstancias similares. Vidas robadas encerradas tras puertas con código. El centro cerró permanentemente. Paula Norte recibió inmunidad a cambio de su testimonio y ahora trabaja para una asociación de reforma de tutelas. La familia de Diego Sierra supo la verdad sobre su heroísmo. Los visité personalmente para asegurarme de que supieran que su marido y padre había salvado la vida de Nacho. Sin el valor de Diego aquella mañana de sábado en el mercado, mi hijo seguiría encarcelado. Se lo debemos todo. Nacho volvió a casa 3 días después del juicio. Hugo y Valeria una semana después, tras terapia familiar. La transición fue dura para ellos. Su madre en la cárcel, su padre alguien a quien apenas recordaban, y su abuelo, que parecía un anciano, revelado de repente como un guerrero feroz. Pero gradualmente llegó la sanación. Nacho se encargó del trabajo en la dehesa, arreglando cercas, cuidando del ganado, tareas que su cuerpo recordaba incluso cuando su mente luchaba con los 3 años perdidos. Cenas familiares cada noche, compartiendo el día, surciendo poco a poco lo que Santi había desgarrado. Una tarde de otoño, me senté en el porche viendo el atardecer sobre los campos. Nacho se sentó a mi lado con Hugo en su regazo y Valeria apoyada en mi silla. Nunca te di las gracias como es debido, papá, dijo Nacho en voz baja. Por no rendirte. Por creer cuando ni siquiera podías hablar conmigo. Le apreté el hombro a mi hijo. Eres mi hijo.
Rendirse nunca fue una opción. Dentro, la foto de Rosa estaba sobre la chimenea junto a su carta enmarcada. Lucha por nuestro hijo. Eres más fuerte de lo que crees. Lo había logrado, no mediante la violencia o el poder, sino negándome a aceptar mentiras cómodas, confiando en mi instinto y dando un paso tras otro cuando todo parecía imposible. La verdad había ganado. La justicia había llegado. No con grandes titulares, sino aquí, en la risa de mi hijo y la recuperación de mis nietos. «Abuelo, ¿nos cuentas un cuento?», preguntó Valeria. Sonreí. Érase una vez un hombre que creía entenderlo todo sobre su familia. Les conté una versión editada sobre el padre heroico prisionero y el abuelo valiente que luchó por la verdad. Algún día sabrán todos los detalles. Esta noche necesitaban esperanza. Mirando atrás, veo a un hombre que casi lo pierde todo porque eligió la comodidad sobre la verdad. No seáis como yo. No ignoréis las señales de advertencia cuando alguien en quien confiáis empieza a controlar la narrativa. No esperéis 3 años para hacer las preguntas difíciles. Dios nos dio instintos por una razón. Esa inquietud que sentí al ver la sonrisa de Santi que nunca llegaba a sus ojos. La extrañeza de los viajes repentinos de Nacho. Ignoré esos dones porque enfrentarlos parecía demasiado difícil. Eso casi me cuesta la vida de mi hijo. El mal prospera cuando la gente buena elige la conveniencia sobre el valor. Cuando aquel paquete llegó al mercado de abastos, fue una oportunidad para luchar. Podría haberlo descartado, pero elegí el camino difícil y encontré a mi familia al otro lado. Esta historia no es única. Ahora mismo, en algún lugar, otra familia está siendo desgarrada por fraudes de tutelas y explotación financiera. Estas historias necesitan ser contadas y compartidas porque pueden salvar vidas. Vuestra valentía para hablar puede marcar la diferencia. No dejéis que el miedo os silencie cuando sintáis que algo va mal. Luchamos por aquellos a quienes amamos. Si esta historia os ha conmovido, dejad un comentario compartiendo vuestras impresiones. Suscribíos y compartid este relato con alguien que necesite escucharlo hoy. Vuestra voz importa. Juntos luchamos por la verdad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.